idea de poder compartir que nació hace mucho con el pastor Ríos, no es la idea de que de superioridad para nada, ni de sentirnos más ni nada, sino simplemente que teníamos un gran sentir de compartir cosas que como pastores nos parecen importantes y que cuanto más la dialoguemos, la charlemos desde lo que nos debe unir el espíritu y la palabra, otra cosa no nos puede unir, ese vínculo también del amor, de la paz. Teníamos esa inquietud en algún momento encontrarnos por medio del espíritu, de la palabra y edificarnos, porque también esto en los días que vivimos nos va a llevar a la unidad de la iglesia y hablamos, el pastor Altamirano es un viejo conocido en el buen sentido de charlas, de muchas charlas que hemos tenido y siempre hemos tenido ese lindo acuerdo de, de, de la unidad, ¿no? No solo la unión, ¿no? A veces, bueno, el consejo pastoral sirve para algo muy importante que es juntarnos en algún lugar para que genere de alguna manera comunión entre nosotros, pero la unidad es muy distinta a la unión. Y yo recordaba aquella figura del puré de papas, ¿no? Las papas son distintas unas a otras y, y hasta las pelamos y siguen siendo diferentes, aunque son el mismo producto, pero realmente hay diferencias entre ellas en forma y todo. Pero cuando se las hierve, luego se las pisa con aceite, luego que se formó un puré de papa ya no hay diferencias, ¿no? Ahí le llamamos puré de papa. Eso es unidad, lo otro es estar juntos nada más. Por eso cuando nos une la palabra y a través del ejercicio de la palabra y del compartir lo que vemos a través de la escritura, seguramente nos va a llevar a también nosotros comprender el propósito de Dios y esto nos va a llevar a crecer. Un tema que siempre nos pareció muy relevante fue entender los pactos. Y precisamente dos grandes, porque si bien hoy vamos a hacer una presentación de los grandes principales pactos que se ven en la Biblia, que a saber son 7 u 8, según el teólogo, y aunque 4 de ellos son relevantes porque están mostrando un cumplimiento, pero en realidad es la ley y la gracia. Al final siempre estos dos parecieran contraponerse o debatirse, aunque uno le da paso al otro, y de eso queremos hablar, porque cuando nosotros entendemos y nos plantamos bien en esto, realmente funcionamos como iglesia y vamos adelante al propósito. Porque como decía el pastor o maestro, sí, creo que era Javier, maestro Javier, sí, él decía de avanzar, ¿no? Que bueno, él no aceptaba el perder en Dios. Bueno, de hecho, somos más que vencedores, pero digamos que estos días que vivimos no son para perder, al contrario, son ganancias, porque todo nos ayuda bien. Ahora, digo, antes de comenzar el tema, que nos estamos conociendo, con algunos ya nos conocemos, la modalidad aquí, para que podamos avanzar, es una modalidad que algunos venimos practicando a través de otros medios de comunicación, como es la aplicación Celio, de charla, digamos, en vivo que hacemos. Hay un buen método que se utiliza tanto para charlas, exposiciones o debates en algunos casos. Nosotros no nos reunimos para el debate, el debate a veces no tiene que ver con pelearse, sino simplemente por exponer un tema que se lo ve de distintos ángulos y los demás opinan y hay dos que ponen dos temas en antítesis, ¿no es cierto? Bueno, aquí no nos va a reunir esto, pero sí hay modalidades muy buenas que son para aplicar y algunas recomendaciones. Uno o dos expositores, en este caso el pastor Luis me ha cedido comenzar hoy, pero no quiere decir que él no tenga mucho que decir y no tenga mucho que hablar y material para compartir. Él realmente ha sido un poco el que me ha impulsado a que compartamos esto que vemos junto con el pastor Abregú, que hoy no está por distintas razones presente, pero en la próxima va a estar, junto con el pastor Altamirano, que siempre teníamos la inquietud de poder reunirnos de alguna manera a charlar mano a mano estos temas. Bueno, al final de una situación de cuarentena y todo esto que pasó, nos termina reuniendo en una impensada aplicación. No se olviden que probablemente tengamos que cortar, no sé si en unos minutos, no sé si se va a cortar la transmisión, Pastor Luis, y volvemos a empezar a veces porque ocurre cada 40 minutos. Eso no sé si lo tenías ahí en cuenta. Sí, pero estaba actualizando a más minutos, a ver si me lo tomaba, me lo tomó, creo que no se va a cortar. Bien. Damos gracias al Señor porque nos proveyó para poder habilitarlo y tener el tiempo disponible. Así que... Buenísimo, entonces. Más,
vamos al tema principal y a desarrollarlo muchas gracias por la presentación, Pastor, y la verdad que para mí es un placer haberlo conocido en Cristo, de profunda inspiración, de ejemplo, de un maestro de la palabra, y la verdad es que me siento tan edificado a su lado. Así que le doy gracias a Dios por los hombres que veo aquí en esta mesa que colaboran en todo para esta edificación. Así que muchas gracias. Amén. Algunas de las recomendaciones es, en este caso, me toca expongo quizás 7, 10 minutos, vayan tomando nota y si alguno tiene una pregunta o un comentario que ajuste al tema, levanta la mano, le hace seña, hay una manera de apretar la pantalla donde dice más y una de las opciones es levantar la mano, usted aprieta y aparece una manito que la va a ver nuestro moderador en este caso, que es nuestro pastor Luis. Saludo a todos los hermanos, algunos conozco, la mayoría los conozco, algunos no, bienvenidos, y van a sumarse algunos más, pero quiero decirle, expongo, el pastor Luis seguramente va a hacer un comentario, una acotación, y luego le va a dar paso a los que levantaron la mano, tienen una opinión o algo que preguntar, hermano. No se olviden que es muy importante la pregunta, aunque a usted le parezca que alguna pregunta fuera muy, como yo le suelo llamar amablemente, la preguntonta, no se la quede a la pregunta, porque a veces esa pregunta es la que muchos tienen y que puede generar una linda charla, y esa es la forma, una dinámica. Bienvenido al pastor Marcelo Méndez, y siempre agradecido porque él ha abierto la radio siempre para nuestras charlas, ha donado horas para estos diálogos y siempre colaborando en todo, así que bienvenido, mi amado hermano, seguramente vamos a sumar mucho aquí. Bien, comenzando entonces con este punto, y ya presentado la manera, a todos se lo veo bastante bien. Hoy el pastor Luis, por razón de que se le cortó la luz, cambió de casa y está un poco oscuro, está morocho hoy, pero la recomendación es sencillamente para el que tiene una mesita de luz, una mesa, es algún velador con luz blanca o luz de la otra amarilla, ponérsela de costado o adelante, solamente para que los demás lo vean un poquito mejor. Pero al pastor Tamirano lo veo bien, al pastor Marcelo también, al maestro allí también, Javier, lo veo perfectamente, al hermano Guillermo Basualdo, no, está bien, se lo ve bien, está sentado, me parece que cómodo en un sillón, pero tiene un objeto ahí adelante, no sé si una silla, algo, hermano, a ver si lo puede usted correr un poquito, así lo vemos bien. Pastor Balbuena lo vemos perfecto, y a Maxi Balbuena también lo vemos perfecto, Muy bien, así que siempre una lamparita, una luz para que le veamos bien la cara. Amados hermanos, el tema que siempre nos ocupa, no vamos a decir que nos preocupa, porque preocuparse tiene que quedar atrás, tiene que ser que nos ocupe. Es uno de los temas que tiene que la iglesia entender, o todos nosotros como ministros del Señor, es la cuestión de esa transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué la importancia de comprender? Porque sin el primero no hubiera dado lugar, hubiera llegado el segundo. ¿Y cuál es la importancia de entender el nuevo pacto? Es que cuando entendemos bien el nuevo pacto, por supuesto que tenemos que entender primero el antiguo pacto, para luego irnos al nuevo pacto. Cuando entendamos entonces qué se considera el nuevo pacto, los beneficios y las cosas que vinieron a través del nuevo pacto, seguramente va a haber una comprensión magnífica de la obra de Cristo para nosotros hoy, para lo que viene adelante, para el plan de Dios hasta la consumación. Recuerde, el alfa y la omega, va a haber una comprensión correcta del crecimiento de la iglesia y también una comprensión del propósito de Dios con nosotros en este tiempo. Porque a veces, si esto no se llega a comprender, no se tiene una visión panorámica de la Escritura, y como yo compartía anoche con algunos hermanos, si la cruz, mire, hago así una cruz, no es el punto que nos va a realmente pasar al nuevo pacto y no lo comprendemos, si todo lo del antiguo pacto no pasa por este objeto, que es la cruz de Cristo, si no estuviera y pasa derecho, hay un montón de cosas y riquezas que nosotros no vamos a comprender, ni del nuevo pacto, y que no vamos a comprender de aquel antiguo pacto. Es probable que si no pasa por el efecto de la cruz, todo lo que se habló allí en el antiguo pacto pase a ser práctica, natural y común para nosotros hoy, pensando que aquello está totalmente vigente y aquello fue solamente
como diríamos, como dice el libro de Hebreos, sombras, tupos, figuras, proyecciones, porque cuando dice sombras, la palabra skia en griego con S inicial y K, skia, significa una proyección. Y la sombra, si bien tiene la misma forma exacta de lo que la realidad, no es la realidad. Venida la realidad, entonces la realidad tiene que ser mucho más importante de aquella sombra. La sombra fue una proyección. Cuando nosotros no entendemos el efecto de la cruz de Cristo y la redención, y no pasamos toda aquella sombra por la cruz, nos quedamos solo con una proyección, con una impronta, sin comprender el propósito de Dios con la iglesia. Desde ya, el libro de Hebreos, por ejemplo, menciona que estamos en un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor todo, que nos convenía, mejor sumo sacerdote, mejores promesas, mejores. Si la Escritura lo dice, deberíamos entender todas esas cosas mejores. Y creo que es una charla muy hermosa, hermanos, desde el punto de vista del compartir, por supuesto. Y lo iniciamos viendo que si queremos comprender el nuevo pacto, podemos mirar algunos sencillos ejemplos del antiguo pacto. Entre esos sencillos ejemplos vamos a ver que la escritura ya estaba mostrando con los otros pactos, algunos de ellos eran una sombra y una proyección de lo que iba a ser el nuevo pacto. O sea, cuando hablamos de dispensaciones para los dispensacionalistas y a los que no son dispensacionalistas, igual, todos entienden que Dios trató de una manera allí, pero ahora comienza a tratar Dios de otra manera. Entonces, tenemos que entender cómo es que trató Dios en aquel momento. ¿Por qué aquello fue una sombra? Entonces, echamos un vistazo rápido hoy al antiguo pacto para observar cómo fueron aquellas sombras y aquellas proyecciones. Me decía el pastor Luis, charlando todos estos días, veníamos conversando de alguna manera por WhatsApp, de alguna manera, y decían, bueno, vemos algunos de esos pactos del Antiguo Testamento, como varios que fueron, pero algunos son directos al cumplimiento de Cristo. Hay uno, y no me deje equivocar el pastor, hay uno que sí se lo presenta como no permanente, como que es no sé si es transitivo, o solamente temporal, esa es la palabra, temporal. Es temporal, exactamente. Y es el pacto sinaítico, ¿verdad? El pacto de la ley. Y hay algunos ejemplos, pero un primer texto para tomar en cuenta y que ustedes tomen nota, para mirar al Antiguo Testamento desde el Nuevo, es primera de Pedro, capítulo 1, desde el verso 10 al verso 12, es un texto muy importante, por ejemplo, para ver cómo aquellos hombres con el que Dios habló y trató estuvieron hablando de estas cosas y vieron que había un hilo dorado en todo lo que ocurría que estaba apuntando a algo. Fíjese entonces quiénes fueron ellos, es un texto muy precioso. De paso, debo decirle mientras ustedes lo buscan que ese texto de Primera de Pedro 1:10 al 12, creo que exactamente el primer texto y el segundo, son uno de los textos más difíciles de traducción. Cuando usted investiga acerca de las traducciones, ese texto fue uno de los más costosos para traducir de su lenguaje original a una comprensión buena al receptor en latín y al receptor después en el castellano. Así que obsérvelo bien, Reina Valera lo tiene muy poético y quizás NTD lo tenga con más claridad literaria y menos poema. Pero fíjese que va a decir más o menos así, los profetas, yo lo voy a ver en Biblia textual, los profetas que profetizaron, como dice, acerca. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, pulse o el pastor le abre el micrófono ahí y lo lee, que lo tiene. Levante su mano y lo quiere leer, léalo, por favor. Bien, lo leo así no nos perdemos el tiempo y vamos rápido. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12, ¿verdad? A esto se les reveló
que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado Espíritu del Santo. cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Gracias, pastor. ¡Wow! Muchas gracias, hermano. Tremendo texto. Los profetas que profetizaron, una versión del griego dice que diligentemente indagaron e investigaron acerca de esto, de la gracia destinada a quienes, a nosotros. Ellos indagaron, investigaron a la gracia destinada, según dice nuestra versión, la mayoría, el Espíritu de Cristo les daba a ellos, ¿no? Pero los códices más antiguos no contenían la palabra el Espíritu de Cristo, simplemente contenía el Espíritu, la idea de el Espíritu. ¿Qué tiempo, qué clase de época indicaba el Espíritu que estaba en ellos? Pero ya sabemos que después los traductores entendieron que era el Espíritu del Cristo, porque el Espíritu nunca había morado completamente, plenamente, como vivió, moró y habitó en Jesucristo. Entonces, allí está mostrando que ellos vivieron cuestiones parciales, y a esto le hablamos, y es muy importante cuando entendemos el antiguo pacto, que todo lo que está allí es solamente parcial. Todo lo que está allí, por más bello, precioso y ejemplífico para nosotros, nunca contiene la totalidad. Ellos estaban investigando acerca, y quiero que remarquen en ese texto, si tiene Reina Valera, que está bueno el texto allí, cuando va a decir que las glorias que vendrían tras ellos, ¿qué descubrieron e investigaron? Investigaron sobre la gracia que fue destinada a nosotros, y también en esa gracia que encontraron los sufrimientos de Cristo, del ungido de Dios o del Mesías, y las glorias que vendrían tras ellos. Ahí las glorias que vendrían tras ellos no eran tras ellos los profetas, sino las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Otras Biblias traducen más fácil para entender que era tras los sufrimientos de Cristo vendrían esas glorias. Así que el nuevo pacto estaba proyectado así, pero las glorias vendrían recién tras los sufrimientos de Cristo. Le doy paso en este comentario al pastor Luis, que hemos charlado de esto. Si el nuevo pacto se inicia con la página en blanco antes de San Mateo, el Evangelio según San Mateo, y se inicia con los 4 o los primeros 3 evangelios, Nuevo Testamento, o se inicia parecido a lo que dice el texto ahí, las glorias que vendrían tras los sufrimientos de Cristo. Así que adelante, pastor, si quiere tener un comentario y si quiere dar paso a alguno de los hermanos también. Bien, muchas gracias, Pastor Sergio, mientras se va gestando lo que el Señor quiere ir armando, obviamente que a la primera, los primeros minutos, obviamente que tienen que ver con ir desarrollando lo que se quiere dar a entender. Obviamente que toda edificación en el nuevo pacto tiene que ver con lo que entiendo, ¿sí? No tanto con lo que siento, sino con lo que entiendo. La edificación en el nuevo pacto está basada en el entendimiento. Y cuando el entendimiento, el apóstol Pablo oraba de que sean abiertos los ojos del entendimiento, porque sin entendimiento la edificación corre peligro. Entonces, muy importante que vamos escuchando y vamos tomando nota, vayamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra más entendimiento o que nos añada más entendimiento de estas cuestiones. Ahora bien, para entender el nuevo pacto o los pactos que hubieron, y con la pregunta clave que dijo el pastor, es importante entender por qué hay pactos. Y el porqué de por qué Dios hizo pactos y hay un pacto nuevo, tiene que ver con un propósito eterno, con un propósito que Dios lo explica ahí en Efesios capítulo 1. Entonces, había un propósito. Y este nuevo pacto no es una continuidad o una prolongación del antiguo pacto, sino que este nuevo pacto es un pacto que está hecho en la eternidad. Todos los otros pactos, en su gran mayoría, fue Dios dándose en pacto con los hombres. Pero este nuevo pacto es de un alcance eterno porque es un pacto hecho entre el Padre y el Hijo en la eternidad. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo.
y que en su debido tiempo, como anunciaban los profetas, vendría al cumplimiento de aquello que estaba en la eternidad. Yo no sé si lo alcanzan a entender porque es un juego de palabras que en nuestra conciencia o en nuestra mente natural es difícil de asimilarlo porque se está hablando de cosas temporales y de cosas eternas. Lo temporal se entiende, entendemos que la cruz fue hace 2000 años, pero lo eterno no tiene una línea cronológica. Entonces, es importante entender la obra de la cruz en todo esto, como decía el pastor. Y por eso es que es nuevo y tiene que ver con nuevo en una naturaleza, en un carácter, en una expresión de lo eterno que ya fue pensado mucho antes que todo existiera. No sé si van captando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben? Porque yo me tomo el atrevimiento con todo el respeto y con todos los años y trayectoria que todos ustedes tienen. Pero nos ha pasado, y ustedes pueden ser testigos, que muchas veces hemos estado saltando de pacto, de un pacto a otro, por no entender el nuevo pacto o por no entender las dimensiones del nuevo pacto. Y por ahí, ¿qué pasa? Caemos en mensajes o en promesas que ya están cumplidas en Cristo, quien es el nuevo pacto. Entonces, muchas veces predicamos de cosas esperanzando a los hermanos con mensajes que están en un antiguo pacto que ya caducó para la obra del Señor. Entonces es muy delicado y a su vez tenemos una tremenda responsabilidad como comunicadores, como transmitores de este nuevo pacto con las personas a las cuales nosotros nos dirigimos. Y por eso no quiero robar más tiempo, quiero darle pie al pastor Sergio y en la segunda vuelta, si ustedes quieren preguntar algo, me van levantando la mano o me dicen, pastor, yo quiero colaborar o quiero preguntar algo a la mesa, a cualquiera, no necesariamente tiene que ser a mi persona o a la persona del pastor Sergio, pero no sé si ustedes van captando hacia dónde vamos. Muchas cosas que practicamos en nuestras congregaciones tienen que ver con las sombras y no con la realidad. Y necesitamos quitar las sombras para que realmente quede la realidad de Cristo en nosotros. Y bueno, ahí le voy a dar paso al pastor Sergio. Pastor, estás en libertad. Muy bien, muchas gracias. Sí, correcto. Cuando hablamos de pacto, bueno, encontramos una palabra en hebreo, cuando aparece la primera vez, es la palabra verit, con la B, con las letras hebreas tan conocidas como beta, allí la Rho, la iota o la yot en ese caso, y Tau. Entonces encontramos pacto allí, y cuando nos suena esta palabra siempre encontramos que hay una asociación, hay dos que están pactando, entonces siempre nos da la sensación, pero en cuanto al pacto de Dios, me quiero acordar en el griego, lo tengo anotado por aquí, en el griego es parecido, eh, a ver si ya lo vamos a ver. Diateque. Sí, diateque, y algunos dicen diateque, porque la T es como una DS en el griego, ¿no? Es como diateque. Entonces, esa es un término adoptado por el Nuevo Testamento, significado testamento o juramento, en hebreo es verid, se refiere claramente al acto o rito de establecer un pacto y también contrato formal entre dos socios. Entonces, a veces, como decía el pastor, nosotros podemos saltar de un pacto al otro por no entender que el que estaba pactando era Dios, y que en los pactos que encontramos que Dios hizo con el hombre, es Dios pactando con el hombre, ya que el hombre, ¿qué puede ofrecer? Y nosotros vemos que Dios de alguna manera está pactando, parece con el pacto edénico, está el pacto noético. En el pacto noético por ahí no vemos un pacto que indique la luz acerca de Cristo, pero en el pacto abrámico, que es un pacto con juramento y promesa, vemos totalmente que en tu simiente hay una promesa muy tremenda que está antes de la ley, que dice antes de la ley, ¿no?
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si usted quiere buscar Gálatas 3:8 y 3:16, va a decir que la escritura, previendo que Dios había de justificar a las gentes o a los gentiles, o en hebreo a los goyim, o sea, a las gentes de las naciones, por medio de la fe, le dio las buenas nuevas a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas las naciones de la tierra. El primero en predicar este evangelio, esta buena noticia, es Dios, y lo dejó encerrado allí en la escritura. Entonces, cuando vemos un pacto con Abraham, vemos que el pacto ya está sobre una simiente. Y claro que Abraham cree, usted ya conoce la historia, avanza hacia adelante con este pacto y piensa que Dios tiene una gran promesa con su hijo y lo lleva adelante, pero si vamos observando todo esto como va apuntando Abraham, Isaac, Jacob, de Jacob una nación, y así vamos viendo los pactos. El otro pacto con un rey es con el pacto davídico, y ese pacto es muy importante porque le promete un rey que tendría un reino eterno, sin límites, ni desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que David también queda pensándose que un descendiente de él sería ese rey eterno. Entonces, hasta ahí puede darnos la idea de que nosotros pensamos que Dios está haciendo pacto con el hombre. A ver si quedó congelada sí, ahí está. Había quedado congelada, sí. No sé si me reciben bien ahí. Me quedó congelada la pantalla, a ver si algunos de ustedes me dice si estamos bien. A ver, a ver. Bien. ¿Me reciben bien? Ahí, ¿sí? Sí, está compartiendo pantalla, por eso. Por eso quedó quieto un momentito, sí. Sí, sí. El pastor Javier Cruz, está compartiendo pantalla, pastor Javier. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ¿a dónde me quedaba? La idea que nosotros vamos viendo, que parece que Dios está pactando con los hombres, pero cuando nos damos cuenta de esto, cuando nos damos cuenta que todos esos pactos, hay 4 que apuntan directamente y se cumplen en Cristo, Dios parece que está pactando con el hombre, y allí a veces tenemos la idea de que entonces yo puedo pactar con Dios, porque siempre pactó con los hombres. No se olvide que aquí este pacto es distinto, porque en realidad el hombre no tiene nada que ofrecer. El que está poniendo todas las cosas es Dios. ¿Por qué quiso? ¿Por qué? Parece que está pactando con Abraham, su amigo, y para allí parece con David, a pesar de las conductas de lo que le pasó a David. Porque Dios está solamente llevando delante el plan que tiene, como decía el pastor, antes que todas las cosas fueran. Él está persiguiendo ese propósito que quiere, ese propósito hasta el cumplimiento. Al final de cuentas, si yo entiendo qué ocurre al final de ese pacto, al final Dios concreta ese pacto, lo hace efectivo, parece que lo termina haciendo con un hombre, y con ese hombre que termina el pacto es con Jesucristo, y si miramos bien, tiene apariencia de hombre, pero en realidad no es un hombre, es Dios mismo hecho carne. Al final de cuentas, Dios estuvo pasando por todos esos pactos, pero solamente para hacer pacto consigo mismo, para que este pacto sea indestructible, sea eterno y sea asegurado, tenga un ancla firme y no corra ningún tipo de riesgo. Entonces ahí es donde nos preguntamos qué puede ofrecer el hombre en cuanto a este pacto. Más cumplido toda aquella sombra cumplida en Jesucristo, que es Dios mismo, hecho hombre. Dios está pactando consigo mismo, eso nos da una gran garantía a nosotros, pero también nos dejaría una gran enseñanza que tiene que ver si nosotros tenemos cosas para ofrecer en el pacto o somos beneficiarios de este pacto para recibir las glorias que vendrían tras él, tras el sufrimiento del Mesías, y ahora desarrollar realmente esta nueva vida que tiene que ver con el nuevo pacto. Eso fue una gran síntesis, la cual me gustaría explicar más sobre Abraham y todo, pero el tiempo no nos da, para que nosotros veamos que Dios parece que está pactando con un hombre, pero no está pactando con un hombre. Dios está pactando consigo mismo. Todas esas sombras fue dada para participarnos, al final de cuentas, su naturaleza. Toma nuestra naturaleza para participarnos su naturaleza. El apóstol Pedro dice por allí, como que dice, que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Claro. Y por allí capítulo 2 de Hebreos va a decir que era necesario y convenía aquel por cual son todas las cosas, y que el autor de nuestra salvación
tomase nuestra misma forma, carne y sangre como nosotros, para llegar a ser nuestro fiel y misericordioso Redentor. Tenía que tomar nuestra naturaleza para luego darnos su naturaleza. Ahí es donde usted ve que se destruye toda la idea de los 8, de aquellos pactos, y que son tan importantes como el pacto en Cristo. ¿Por qué señalo esto? Hago un punto que se le enseñaba al pastor Luis, que cuando nosotros decimos que es un nuevo pacto, no estamos hablando de que, bueno, tenía un plan B Dios. Al final es el pacto preparado antes de todas las cosas. Entonces tiene una garantía eterna porque está preparado en el antes de Dios. O si usted quiere, me elevo hacia arriba, hago un dibujo, lo haría en el pizarrón, un dibujo, y pongo de ese arco hacia abajo, pongo el alfa y la omega, y el plan de Dios aquí, pero en realidad este plan estuvo pensado encima de esa línea, en donde se le llamamos el no tiempo, donde el tiempo no lo condiciona a Dios. Por eso todo esto estuvo preparado en el antes. ¿Por qué hago esta reseña y ya entrego ahora el micrófono? Doy paso. Hago esta reseña porque algunos también aparecieron hoy desde el mundo, vamos a decir así, mesiánico. Si hablamos de mesiánicos judíos, yo los comprendo perfectamente porque ellos se aceptan a Cristo, son mesiánicos, pero un montón de gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, ni tiene nada que ver con Israel, pero hoy en los movimientos mesiánicos están hablando de que no estamos en un nuevo pacto, que estamos en el pacto renovado. Y con la idea de pacto renovado nos vuelven a todas las prácticas del Antiguo Testamento, incluidas las 7 fiestas, que son hermosas para estudiarlas. Si quieren, un día hablamos de las fiestas una por una. La primera la Pascua, la última Tabernáculos. Cada una de ellas simboliza a Cristo, pero nada más que es una sombra, proyección del trato de Dios con nosotros, con la iglesia, hasta el mismo día de la eternidad con Él. Están contadas en las fiestas. Pero decir que el pacto no es nuevo, que no está pensado en el antes de Dios, que es solamente una renovación de aquel viejo pacto de la ley, estamos diciendo que la ley no fue temporal, estaríamos diciendo que deberíamos practicar el Rosh Hashanah, los tabernáculos, el día de la expiación y todo aquello. Por eso es importante entender los pactos, porque al no entenderlos, cualquiera de nosotros se puede hallar practicando alguna cuestión que tiene que ver con el antiguo pacto. Paso Pastor, la palabra. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, Pastor Sergio, por toda esta explicación. Es muy importante que ustedes tomen apunte. Anote esta palabrita, antes. Estúdiela en las Escrituras. Fíjese en Jeremías 1:5. Antes que naciese te santifiqué, ¿sí? Y te di por profeta. Está hablando de la palabra antes, en un antes que él naciera. Nuestra vida no comenzó cuando nacimos del vientre de nuestra madre. Nuestra vida comenzó en el antes de Dios, cuando fuimos pensados en Cristo, porque venimos de Cristo. Así es. Y eso es muy importante. Romanos 8 también habla del antes, y Efesios capítulo 1 también habla del antes. Entonces, cuando ese antes se revela, se está revelando la mente eterna de Dios en nosotros, a través de su Espíritu. Y esto es lo importante del nuevo pacto, que lo hablábamos con el pastor Sergio, que se conecta con el pacto de Abraham, que es obviamente por medio de la fe, ¿sí? Y que tiene que ver con la gracia, ¿sí? Y esta gracia es Dios mismo envasado en nosotros, o Dios mismo fundido en nosotros. ¿Cuál es la centralidad del nuevo pacto? Si quisiéramos darle 2 palabras al nuevo pacto: Dios habitando en el hombre. Bueno, 3 palabras. Dios habitando en el hombre, algo que no podía ser antes de la cruz. Y esto es lo importante, porque muchas veces, si yo les presento esto, hermanos pastores, hermanos ministros, cuando usted habla con su grey, ¿cuántos de los que habla saben que Cristo habita en ellos? ¿Cuántos tienen el testimonio perfecto, cabal, que Cristo habita en su interior? ¿Por qué pasa esto y por qué los mesiánicos dicen esto? Porque un Dios santo no puede habitar en un vaso de carne, ¿sí? Y por eso ponen como que es una prolongación, pero la realidad es que nosotros estamos en un nuevo pacto porque el Hijo de Dios habita en nosotros.
La Trinidad está en nosotros. Alguien me mostraba el otro día cómo es esta fusión. Esta fusión es como un café y la leche. Cuando se pone la leche adentro del café y se mezclan, se hacen una sola cosa. Eso es el nuevo pacto. Dios se ha derramado en nosotros y se ha hecho uno con nosotros. Por eso es que la obra de la cruz, como decía el pastor Sergio, es muy importante en todo esto. Nunca dejará de ser la obra de la cruz, porque la obra de la cruz nos hizo uno con Cristo, nos hizo uno con Dios. Y ese es el nuevo pacto. Por eso es que como iglesia somos el cuerpo. No podríamos ser llamados cuerpo de Cristo si no fuera que Él habitara en nosotros. Entonces esto es lo redundante, ¿no?, del nuevo pacto. Y las promesas, como dice Hebreos 10, ¿no? Que Él pondrá sus leyes y las escribirá en nuestro corazón y borraré los pecados. Y esto tiene que ver con profecías de Ezequiel, y que Él se derramaría en nosotros o se impartiría en nosotros. Por eso es, hermanos míos amados, la importancia de predicar desde este nuevo pacto como los apóstoles enseñaban, como los apóstoles transmitían esta realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con historias bíblicas del antiguo pacto y vamos a traer promesas a través de nuestros púlpitos que ya están cumplidas en Cristo. Y creo que la edificación de la iglesia tiene mucho que ver con que los santos se vean en Cristo como miembros del cuerpo. Y creo que para esto existe esta escuela, para que nosotros podamos canalizar y decir, pastor, ¿cómo podemos trabajar en esto con los hermanos para que se vean? Porque la centralidad de este nuevo pacto tiene que ver con esto, ¿no? De que Cristo sea formado en nosotros y que seamos madurados, o sea, que maduremos, ¿no? Hoy estamos viendo esta crisis social, esta crisis mundial a través del antivirus, y hay una creación gimiendo por ¿qué? Por hijos maduros. Entonces, creo que sin el entendimiento claro del nuevo pacto, siempre vamos a estar en una iglesia que siempre está mirando para allá atrás, para la historia, siempre está mirando para allá, siempre está mirando los tipos y sombras y ver cómo hacemos para llegar, ¿verdad? Y esto es importante, pastores, la importancia de entender completa y cabalmente el nuevo pacto. Así que abro el espacio para que si ustedes quieren preguntar, hacer un cortito análisis, un pensamiento, tendremos unos 15 minutos más, porque tampoco la idea es saturar todo esto, sino dejar una puerta abierta para las reuniones que vienen. Si alguien quiere, me levanta la mano y yo le abro el micrófono. Si alguien tiene un pensamiento, algo que quiera colaborar, alguna palabra. ¿Alguien? Sí, quería decirle que no se olviden que lo de hoy es una prueba piloto para ver cómo sale y funciona esto y para darles ya una forma concreta en vista de que luego el presidente del Consejo Pastoral nos avale para hacerlo con todos los pastores también. Okay. Esto fue una idea de invitar a los pastores amigos y de confianza nuestra como una prueba piloto de la escuela ministerial. Bendiciones. Okay. Gracias, Pastor Sergio. Buenísimo. Pastor Guillermo, sí. Pastor, mira, cuando en un momento vos hablaste de la eternidad, ¿no? Y yo entendía esto del viejo pacto y el nuevo pacto. Y creo que esto se basa mucho más a un cumplimiento de una ley, ¿no? De leyes que realmente se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso mismo que entiendo que en esa profundidad donde vos hablabas del verbo, que el verbo existía antes de la creación del mundo y que nosotros ya estábamos en él. Por eso que cuando nosotros empezamos a entender la eternidad, empezamos a entender que el viejo pacto y el nuevo pacto fue un cumplimiento nada más para hacerse que la escritura se cumpliese. Pero sobre eso, yo lo veo a Cristo, sobre eso que es donde nosotros perdemos la brújula queriendo saber cosas que realmente en Cristo Jesús ya se cumplieron y que hubo un nuevo nacimiento. Pero como nosotros todavía queremos ver y aún más, es como que hacemos historiadores de la palabra,
con conocimientos humanos y nos perdemos realmente la esencia que es conocer a ese eterno Dios que es Cristo para poder entender realmente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Pero Claro. como nosotros vamos por nuestro raciocinio, a veces no alcanzamos. Es lo que yo preguntaba, si lo que vos habías dicho, que antes que existiera todo, aún nosotros ya estábamos en los pensamientos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque hay cosas del Nuevo Testamento que pertenecen al Viejo Testamento y cosas que están en el Viejo Testamento que pertenecen al Nuevo Testamento. Exacto. Pero no pasa por un pacto, pasa por algo más grande que nosotros todavía viendo esto y queriendo saber cosas que realmente no es necesario, nos metemos en cosas que no nos llevan a nada y nos llevan a discusiones y no vemos el cuerpo, como decíamos, como miembro, ¿no? Tal cual. Muchas gracias, Pastor Guillermo, muchas gracias. Sí, tal cual, entiendo el contexto de lo que querés decir y es como que a veces nos hemos perdido muchísimas cosas sin colaborar realmente con esta realidad, de que ahora es Cristo en nosotros y que es de acá para adelante, ¿no es cierto? Es de acá hacia lo que estamos edificando, porque somos responsables, o sea, tenemos una gran responsabilidad en este llamado, en esta función en el cuerpo, y considero que es determinante entender ese antes de Dios, vernos en Él y poder desde ahí ministrar a los santos, ministrar a los hermanos. Si hay una de las cosas muy importantes de este nuevo pacto, que seguramente el pastor Sergio va a colaborar más, es que ya no somos simples pecadores o pecadores perdonados, aunque sí lo somos, obviamente por la sangre del Cordero. Pero lo que tiene este nuevo pacto es que nos alcanzó como hijos justificados, nos dio una nueva posición, nos dio una nueva posición. Y cuando nosotros ministramos a la iglesia, debemos verlos desde esa óptica, porque si solamente los tratamos como pecadores, entonces anulamos el pacto vigente, aún en la ignorancia. Y es determinante pedirle luz al Señor en estas cuestiones. Tenemos que pedirle luz, porque es importante la luz para el entendimiento, para poder comprender esto, y por eso es que se comprende entre todos los santos. No es que una mente humana solamente va a poder razonar todo esto. Es que necesitamos como cuerpo de Cristo poder desarrollar esto todos juntos, ¿verdad? Así que bien, le cedo al pastor Sergio. Si alguien más tiene una pregunta, me levanta la mano y le damos espacio. ¿Amén? Simplemente me pareció muy lindo el comentario del pastor, de Basualdo creo que es, y atención a lo que decía el pastor Luis, ya adelantándonos al tema, nosotros no podemos seguir tratando a las personas como ovejas, menos en los días que vivimos, sino miembros de la nueva criatura, miembros de la nueva creación. Hace un mes atrás, un alumno me manda un trabajo hecho para Semana Santa, para enviarle a sus compañeros. Me dice, pastor, revíselmelo. Y estaba muy lindo, él mostraba tres personas, tipo de personas que estuvieron observando a Cristo en los días de su muerte y crucifixión. Decía, los que enemigos, los que estaban expectantes y los seguidores. Y él terminaba su lindo audio con lo que compartió con amigos para evangelizarlo, de qué lugar estás tú. ¿Eres un enemigo, un contrario? ¿Eres uno que está expectante de todo lo que le pasó a Jesús? ¿O eres un seguidor? Y terminaba muy lindo el audio. Me dice, pastor, ¿qué le pareció? Y yo le remarcaba que estaba muy bien trabajadito para evangelizar su tarea, pero le dije, quiero agregarte algo más. Si ya eres un seguidor, tienes que dejar de ser un seguidor para ser un miembro de la nueva criatura. Yes. Cuando no comprendemos el nuevo pacto, lo dejamos al miembro de nuestra congregación como un seguidor de Cristo. No se olvide que un seguidor en cualquier momento se vuelve atrás, pero alguien que pasa a ser miembro de la nueva criatura, miembro de la nueva creación,
al ser justificado pasa a la posición de hijos. Hay una palabra griega muy profunda allí para analizar cuando habla de hijos recién nacidos, tecnon, y hay una más cuando habla de hijos parvulitos, habla una palabra que significa los niños fáciles de engañar, pero cuando habla de hijos utiliza la palabra huios, y cuando se refiere a Jesucristo utiliza la palabra huios, que significa un hijo maduro en capacidad de administrar los bienes de su padre. Y a eso nos está llamando Dios, a la madurez. Pero si nosotros tratamos a nuestros miembros como las ovejitas del rebaño, nunca se toman en la posición que realmente el Señor los ha llamado. Interesante ese punto. Así que adelante. Muchas gracias, pastor. ¿Alguien quiere colaborar con algún pensamiento, alguna palabra? Pastor, bueno, el Tamirano, el pastor Balbuena, ¿quiere colaborar? Javier, ¿algo que quieras aportar? ¿Sí? Sí, Javier. Sí, ahí Marcelo levantó la mano primero. Perdón, pastor Marcelo, ahí le damos. Marcelito. Ahí le damos. Pastor, diga. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, no, quería, bueno, aportar y sobre todo ver si entendí bien. Yo entiendo de este nuevo pacto que es algo que se perdió en el jardín del Edén. Yo creo que había una relación entre Dios y Adán que solamente se renueva cuando muere Jesucristo en la cruz. ¿Puede ser? Esto es una pregunta y después sigo hablando. ¿Puede ser? ¿Cómo? ¿La explico yo, pastor? Sí. El tema con Adán es que Dios no podía habitar en Adán. Dios podía visitar a Adán. Dios no pudo habitar en Adán ni en Eva. Solamente los podía visitar o los podía encapsular en su dimensión eterna, pero no podía estar en ellos. Adán fue formado de la tierra. Nosotros, hoy en Cristo, somos una nueva creación. Por eso es que 1 Corintios 15 dice que, que hay un nuevo Adán, ¿sí? Que es Cristo. Y esa es la diferencia con Adán, que fue como el prototipo o el modelo que no funcionó. Pero yo tengo un pensamiento sobre eso que no viene al caso ahora, pero que Dios ya, obviamente ya sabía que esto iba a ocurrir. Pero no es que restaura el Edén de allá, porque el Edén nunca se perdió, el Edén, porque la palabra Edén tiene que ver con algo rico, con algo como algo que se saborea, ¿no es cierto? Y ese Edén era la misma vida de Cristo, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente que Dios no podía estar en él, pero mi pensamiento, mi postura, mi idea en esto, lo que Dios me ha mostrado, es que si ellos no hubieran pecado en su momento, si no hubieran desobedecido, y esto es muy importante la voz, porque dice que oyeron otra voz y fueron enseñados por otra voz. El tema del nuevo pacto es saber qué voz me está enseñando también. Es identificar eso. Pero lo que pasó ahí es que cómo nosotros podríamos entender la gracia y el amor de Dios y la misericordia de Dios si eso no hubiera ocurrido. Si todo hubiera seguido un rumbo perfecto, hubiéramos desconocido la naturaleza de Dios en su esencia más pura. El amor, la gracia, la misericordia, la justicia que estaban en él. Yo creo que, bueno, le voy a pasar al pastor Sergio para que redunde un poquito más. No sé, pastor Marcelo, si se alcanzó a entender. Sí. Perfecto. Eso es lo que quería entender. Y ahora comprendo y entiendo por qué necesitamos justamente entender el nuevo pacto. Porque hay cosas que sí, cuando es el viejo... Se tildó. Pasa en la iglesia. Se aplica. A ver, Pastor Marcelo, si puede retroceder porque te estás quedando unos minutos atrás porque se le cortó. Sí, se está quedando sin internet, no se puede retroceder
Sí, se está cortando, la verdad que no. Ahora sí, Sí, pastor, sí. te escuchamos bien. ¿Me escucha Ahí, bien? ahí. Sí, sí. Sí, ahora Sí. sí. No, lo que quería es afirmar nomás, sinceramente. Lo Tal perdemos. vez sea el micrófono del auricular. Mm. Qué pena, qué pena, Sí, lo perdimos. qué pena. Me Bien. interesaba muchísimo la opinión del pastor, la verdad que una pena. A Qué ver. maravilloso, qué hermoso lo que el pastor ahí decía, ¿no? La importancia, porque mira, y lo comparto con Luis, pero a todos los pastores, ¿no? Cuando estos puntos tocan cosas tan bonitas de revelación. Eh, Me decía unos alumnos de México una vez, pastor, qué difícil entender esto. ¿Cómo entendemos que se cortó la relación en Edén y luego en Cristo se recupera esa comunión que tenía Adán? Y yo le digo, es difícil, no, pero no se recupera esa comunión, se Claro, recuperan muchas más cosas. claro. Entonces, pastor Luis, el que quiera tomar nota, un amigo de Chile, un teólogo, un amigo y un teólogo, alguna vez te lo pasé que lo escuches, charlando me dice, tengo una manera de explicarle a los alumnos nuevos cómo fue esta cuestión, porque tiene su dificultad, pero es linda. Y él decía, mire, el hombre cuando estaba en el Edén era manzana, ¿sí? Es manzana. Cuando cayó, pecó, se volvió un limón, ¿sí? Pero cuando es restaurado aquí en Cristo, no vuelve a ser manzana, espera, es totalmente otra cosa. Otro Me gustó. fruto. Qué bueno, qué bueno. Pastor Javier, ¿quieres colaborar con algo? Sí, volviendo un poquito al tema original que es el antiguo y el nuevo pacto, yo siempre lo tomo de referencia al apóstol Pablo, que es el que traduce de alguna manera Mm, eh, el Antiguo Testamento, lo traduce porque él era el fariseo de fariseos, el que captaba la ley, y lo traduce en el Nuevo Testamento, lo así traduce en la revelación de Cristo. A mí me quedó muy marcado cuando él habla acerca de las obras de la ley y las obras de la gracia. Las obras de la ley nos lleva a una religión. Por eso es así que es. específicamente dentro de la iglesia como pastores necesitamos entender que si a nuestros congregantes les enseñamos religiosidad, es eso lo que vamos a encontrar, obras de la ley. Él no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, pero cuando se te revela la cruz de Cristo, tus obras son obras de salvación. Vos lo que haces, lo que llevas adelante, lo que entregás, lo haces a causa de esa revelación que tuviste en Cristo. Y desde ahí trazo el ministerio, desde esa revelación, desde la revelación de la cruz de Cristo. Que Gracias. todo el Antiguo Testamento es traducido y convocado, unificado y logrado en Cristo, y desde ahí en adelante. Es una Así historia que se es. sigue. Qué maravilloso, Pastor Javier. No por nada se llama Javier Cruz, ¿no? Ah, Muchas gracias. Fue muy edificante lo que compartiste, porque esa es la idea de esta escuela. Muy, muy ilustrativo, bueno, el maestro Javier, ¿no? Javier. Sí, Exacto. muy ilustrativo. Javier, te hago una reseña, si te referías a Gálatas 5:22 en adelante, es interesante verlo, dijiste muy correcto. Hay una salvedad, te hago una pequeña nada más ahí observación, si me permitís. Fíjate que las obras de la ley menciona y luego el fruto del Espíritu. Aunque está muy bien explicado lo que dijiste, lo otro es un resultado. Si miramos otra versión, en vez de decir el fruto del Espíritu, lo cual a veces nosotros decimos los frutos, pero es el fruto del Espíritu, paz, hacer todo aquello, bueno, que ya sabemos, pero si lo miramos en una versión más blanda, dice el resultado del Espíritu en nosotros es esto. Claro, todas las obras, entre comillas, que hacemos ahora son solamente el fruto y el resultado del Espíritu. Pablo lo menciona en Romanos capítulo 10, verso 13 en adelante, dice, bueno, ellos no tuvieron la revelación de la justicia que Dios estaba trayendo al pueblo de Israel, mejor dicho, los judíos, hasta el punto que no lo conocieron y rechazaron la justicia que Dios proveyó. ¿Qué trajo eso? Y Pablo lo explica, dice, ¿cuál era lo voy a parafrasear a Pablo, ¿no? ¿Cuál era la propuesta de la ley? Haz esto y vivirás. Pero la fe, ¿más qué dice la fe? La fe, sin embargo, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y ahí habla de que confesar y creyere será salvo. Entonces, en la fe, la propuesta, en la gracia es
recibe y serás de bendición. En la ley la propuesta es, haz esto y vivirás. Pastor Luis, te doy el paso ahí porque los pactos, hay un pacto condicional y hay un pacto incondicional. Claro. El de la ley funcionaba condicionalmente, y hago una reseña amorosa para todos mis queridos hermanos porque me gustaría que alguno diga, yo pienso así o lo veo así. Muchas veces nosotros los predicadores, y hago yo un mea culpa, significa que yo también lo he hecho y he predicado mucho tiempo así, digo, acá no hay nada gratis, aquí hay que pagar un precio, aquí hay que pagar un precio y hacer esto y otro, porque todo lo que Dios te da, todo tiene una condición. Yo he predicado eso y me he dado cuenta que es un fracaso predicar eso. La Escritura, eso propone la ley, inclusive la promesa que nosotros utilizamos a Josué 1:9, que es hermosa ahí, y todo te salga, como es que dice, no te apartes de la ley ni así siniestra, sino que meditarás en ella para que todo te salga bien y entonces harás prosperar tu camino. Ya sabemos que obedecer la palabra de Dios, todo siempre va a prosperar nuestro camino, pero en la gracia hay un punto ahí que ya no es igual. Ahora somos convertidos en bendición para poder ser de bendición. Es un punto importante y a veces aplicamos como venía sin entender que ahora la relación ya no es religiosa, como diríamos, a través de ciertos sacrificios ritualistas, ni nada, sino que es una relación distinta. Y de eso, quizá el próximo programa hablemos. Sí. ¿Por qué tuvo que ocurrir primero algo en Cristo para el que luego sea transferido? Porque si no ocurría, en el primer Adán eso no ocurrió. Pero el ocurrir en Cristo, justicia perfecta, obra perfecta, recién puede ser transferido el Espíritu Santo a un ser, o a que sea imagen de Dios, como tú decías, si se le transfería el Espíritu morando, moría instantáneamente. Muchas gracias, Pastor Sergio. Excelente exposición de ambos, Javier, todos los pastores aquí presentes, los honro. Son de edificación, son maravillosos. Aún con sus preguntas y aún con este espíritu enseñable, ¿no? Con este deseo de poder ser alineados, alimentados, edificados por la voz del Señor entre todos nosotros, ¿verdad? Y es verdad, es un pacto incondicional. Y la importancia de esto es que ahora no hacemos algo para ganarnos una bendición. En el nuevo pacto no se hacen cosas para ganarse una bendición, porque lo más importante del cielo ya fue depositado en nosotros, que es Cristo. ¿Qué podría un hombre esperar más allá de Cristo? Con Cristo lo tengo todo. Cristo es el todo de Dios dado al hombre por medio de la gracia. Y entonces, cuando yo quiero algo más de Cristo, entonces no estoy entendiendo el nuevo pacto. Por eso que el nuevo pacto no solamente la letra que yo leo en la Biblia, o la separación que hago entre Mateo y Malaquías, sino lo que conjuega acá dentro de mi corazón y de mi alma, es la impartición de la obra de la cruz, cómo vivo el nuevo pacto. Y esto es lo importante de esto. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que hacer algo para agradar a Dios, yo ya le agrado a Dios porque Cristo está en mí. Lo que va viendo es una naturaleza de pecado, o lo que llamamos la carne, que debe morir por la obra de la cruz. Pero Cristo está en nosotros, y como dice Efesios 1:3, que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y la importancia del nuevo pacto es que en el antiguo pacto se hablaba con Dios, con los profetas, con los ángeles o con las glorias que habrían de venir, pero en el nuevo pacto se usa la palabra en Cristo, quiere decir inclusivo, en Cristo. Todo el tiempo usted va a ver en las cartas de Colosenses, de Filipenses y principalmente en Efesios, la cantidad de veces que dice en, ya no usa la expresión con, sino que se usa la expresión en, hablando de que ahora en Cristo lo que hacemos es la expresión de una naturaleza, una nueva naturaleza que está en nosotros. O sea, ¿qué se espera de nosotros? Que expresemos la vida de Cristo. Por eso es que, como decía el pastor Guillermo, ahora hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida, la vida de Cristo, la vida del Hijo de Dios, por lo cual somos hijos y expresamos esa naturaleza. No es por lo que hago, sino que es por lo que soy. Es la
expresión del ser. Amén. Si alguien quiere preguntar, Pastor Balbuena, usted que estaba ahí, creo que es su hijo Maxi. Bienvenido Maxi, te bendigo. ¿Querés preguntar algo? ¿Tenés alguna pregunta como joven de Dios? En algo que no estés por ahí comprendiendo del todo. Sé que tenés a tu papá, pero por ahí querés colaborar con alguna pregunta que el Señor te haya dado. A ver. Ahí está. Ay, otra vez. Hola, Hola, Max. hola, bendiciones. Sí, Bendiciones. venía un poco pensando en lo que decía recién a lo último, acerca de que en toda la parte del Nuevo Testamento siempre los apóstoles predicaban sobre en Cristo, ¿no? La palabra Él. Pero también se me venía a mi mente cuando Jesucristo les decía a los fariseos, a los judíos, acerca del odre nuevo y el odre viejo, que el vino nuevo podía llegar a romper lo viejo, o sea, no estaban, Jesucristo le estaba hablando acerca del nuevo pacto a ellos, y ellos no podían entender porque todavía estaba en la práctica de la religión, de lo viejo. Y también le dio el ejemplo sobre el remiendo nuevo, sobre el vestido viejo. Y creo que nosotros para poder entender eso necesitamos, como decía usted, entender lo nuevo y aceptar lo nuevo, luego vamos a tener esa claridad para entender lo que fue lo viejo. Y dice Juan, primera de Juan, capítulo 3, cuando habla de que somos hijos de Dios. Lo importante de predicar acerca de la identidad que hoy tenemos en Cristo, cosa que no podíamos tener el antiguo, sino que ahora nosotros, por la gracia de Cristo, ahora Él puede habitar en nosotros y nos da identidad. Dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Dice que para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le ha conocido a Él. Y ahora el 2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios. Dice que ahora somos. Así que totalmente es así, ¿no? Hoy mucho nos cuesta entender o predicamos de lo viejo, pero no entender lo que hoy tenemos en la gracia. Que Cristo mora en nosotros y que tenemos que es imagen de Él. Que también acá habla en una palabra, en Romano 8, porque a lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí habla que también fuimos predestinados en Cristo a ser esa imagen de su Hijo Jesús. Y todo eso lo tenemos, como decía el pastor, en Él lo tenemos todo. Dice que en Él tenemos la unción. Así que de mucha bendición entender y saber que es un tiempo, como los apóstoles decían, ¿no? De poder predicar acerca de un Cristo resucitado y que Él quiere morar en nosotros y que Él quiere llevarnos no solo a hacernos hijos, sino a llevarnos a la imagen de su Hijo Jesús. Es un gran privilegio que hoy lo tenemos. Y de Hebreos, del capítulo 9, 10, 11 al 12, habla de todo eso, ¿no? Lo que eran la ley, lo que eran los pactos, lo que eran los sacrificios, y cómo ya en el sacrificio tan perfecto ya alcanza para todo. O sea que Cristo en absoluto es todo. Y si estamos en Él y podemos aceptar esto, ya no hace falta toda la otra práctica. Ya está, porque ya en Cristo nos ha dado todo. Ok, muchísimas gracias, Maxi. Excelente exposición. Hermoso lo que has compartido. Me encanta ver jóvenes como vos que están entendiendo la vida del nuevo pacto, porque el pastor Sergio ya pinta años en el Evangelio, como muchos aquí, y él ha visto este cambio, ¿no? Que ha traído este espíritu de reforma que hoy nos está centrando una vez más
en esta identidad de hijo, en esta nueva naturaleza, en este nuevo pacto, en ser miembros del cuerpo. Qué hermoso que lo puedas comprender. Sos un termómetro para esta aula, para esta mesa, que vamos bien. La verdad que le doy gracias al Señor por tu vida, por tu familia, porque seguramente has sido formado en la sana doctrina, como decía el pastor Altamirano hoy, o el pastor Balbuena, y la verdad que le doy gracias al Señor por tu vida. Muchas gracias por colaborar. Gracias, Voy a dar al pastor Altamirano y ya vamos a ir cerrando porque se nos está yendo la hora y no queremos saturar esto tampoco, ¿sí? Pastor Altamirano, ahí le cedo. Muy bien, muchas gracias. La verdad es una bendición poder compartir esto con ustedes. Y escuchaba, me tuve que retirar un momentito porque tenía otra reunión familiar, el cumpleaños de una sobrina, así que me tuve que retirar porque si no quedaba mal, si no participaba. También todo virtual. Hoy en día tenemos que aprender a vernos así, la cara en pantalla. No, pero volviendo un poco al tema de... nosotros hemos transcurrido un tiempo donde no era tan así la gracia, donde la ley predominaba en la iglesia, los hombres separados de las mujeres, y no tenías que hacer esto, y no podías leer el diario, y no podías ver un partido de fútbol, y se pensaba que eso, de alguna manera, para mí fue un tiempo de transición, ¿no? O sea, todo llevó a que hoy nosotros tengamos lo que tenemos, ¿no? Y la pregunta que yo quería hacer es la siguiente. Acá va para mi amigo, el pastor Seguido Pera. Podemos decir que el tiempo de la gracia comenzó allí en la cruz y el primer salvo fue el ladrón, sin ningún tipo de, burocracia, ¿no? Solamente aceptar el perdón que Dios le ofrecía estando muriendo Jesús en la cruz. Esa era la pregunta que yo quería hacer. Hoy es lo que yo pienso, el primer salvo por gracia, ¿no? Para el pastor Sergio. Gracias, pastor. Este es un tema casi para un paréntesis aparte, pero ahora hacemos una síntesis. Este es un tema, pastor Luis, que lleva, mire, plantéelo así, 3 evangelios sinópticos y un evangelio de revelación al final del primer siglo. El último evangelio ya está mirando con una mirada de todas las cosas cumplidas y el resultado del evangelio después de Pentecostés. Los otros todavía no. Nosotros a veces pensamos que la gracia comienza en la primera hojita del evangelio. No, nuestro Mesías, Gálatas 4, 4 al 6, nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió toda la ley, los requisitos de la ley, y a sus discípulos judíos les venía proponiendo el camino hacia la cruz, y uno de esos textos es que le dice, por ejemplo, en un momento, guardad mi palabra en vosotros, permaneced mi palabra y mi palabra en vosotros, y a un grupo de judíos que habían creído también, y seréis verdaderamente mi discípulo. Y tiempo, hay que usar el adverbio y el verbo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué le está proponiendo? Tomen su cruz y síganme cada día. Él iba rumbo a la cruz para hacer el pago, que era el centro del asunto, y él a ellos le propone algo que no nos propone a nosotros. Claro que guardamos su palabra, claro que amamos su palabra, pero ellos no tenían la realidad del Espíritu. Así que el primer salvo por absoluta gracia allí es el ladrón que está en la cruz. Es más, que cobra un cheque a cuenta, de la cruz de Cristo. Por eso nosotros debemos entender posterior a la cruz y posterior al Pentecostés. Si bien allí en la cruz se hace el pago y las palabras finales del Señor Jesucristo son, consumado es, está hecho el pago, se canceló la deuda, los antiguos recibieron salvación recién en ese momento, porque habían esperado y aguardado en la fe. Pero los que vienen después de Pentecostés reciben todos juntos. No les dices, tomen la cruz y síganme hasta que la realidad venga a ustedes. Por eso el apóstol Pedro tiene que hacer una cosa tan hermosa que él le parece curioso. Dice, ustedes sin conocerlo le aman tanto al Señor, aunque él lo conoció. Y le dice, le voy a decir muchas veces, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12 en adelante,
no me cansaré de repetir esto, aunque sé que ustedes ya están en la verdad presente. Cuando les habla de la verdad presente, les está hablando, ustedes ya tienen al Espíritu el mismo día que creyeron, ¡qué maravilloso! En cambio nosotros tuvimos un proceso con la palabra de obediencia, porque el Mesías camina en ley, y los primeros 3 evangelios lo muestran como ley, por eso todavía no podemos tomar alguno de esos textos como gracia plena, sino el proceso de cumplimiento hasta la gracia plena. Así que coincido, pastor, con que el primer salvo por absoluta gracia es el ladrón de la cruz. Amén. Muchísimas gracias, pastores. Excelente, los bendigo. Gracias por esto. Solo acotar esto para cerrar. Acá está el pastor Balbuena que ya no se conectar de vuelta. Acoto esto, ¿por qué Jesús tuvo que cumplir la ley? Porque Él era el sacerdote y el cordero. Él puso su vida y tenía que cumplir como sacerdote y a su vez como cordero. Como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cumplido eso, recién pudo ser llamado Señor cuando resucitó. Amén. Entonces, no antes se le llamó Señor, sino Maestro, cuando resucitó. Y ahí entendemos el señorío de Cristo, que seguramente vendrán más adelante a entender acá todo esto. Dejo una puerta abierta para la próxima aula que podamos tener dentro de 14 días. Tiene que ver que si tenemos un nuevo pacto, también como dice 2 de Corintios, somos ministros de un nuevo pacto. Entonces, si tenemos que ejercer este ministerio, dice que todos ahora, por medio de la fe en Cristo, somos ministros de un nuevo pacto. No en la letra, o sea, la letra de la ley, porque la letra de la ley mata, pero el espíritu. Letra del espíritu no está ahí, pero se sobreentiende que es la letra del espíritu, aquello que Hebreos 10 dice que escribió, la palabra escribir ahí en hebreo 10 es la palabra grafos, es una gráfica que él hizo en nuestro espíritu. Es Pastor, sí. Te puedo dar una perla que descubrí hace una semana. Por favor. Porque yo digo, la escribiré en sus mentes y en sus corazones, daba por aludido de las 200 palabras que manejo en griego, las otras las tengo que leer. Digo, sí, grafo. Y sabes que no, sabes que está epígrafo. ¿Escuchás? Epígrafo. Wow. Sí, que indica que las escribió definitivamente como algo final. Espectacular. Una perla. Maravilloso. Bueno, así que, bien, oremos, pidámosle al Señor dirección, seguramente se van a añadir más pastores, ustedes quizás nos ayuden a divulgar esto y si le podemos dar otra dimensión para que más hermanos en este sano espíritu de hermandad y de amor podamos seguir edificándonos conforme al corazón del Padre, ¿verdad? Somos todos hijos, somos hermanos y debemos relacionarnos de esta manera. Mucho daño le ha hecho ya los títulos por encima de la hermandad, ¿verdad? Y creo que hoy el Espíritu Santo está volviendo a traernos al amor del Padre, ¿sí? A la gracia del Señor Jesucristo y a la comunión con el Espíritu Santo. Y muchas gracias al Señor por este tiempo. Pastores, los bendigo. Pastor Hugo Balbuena, por favor, si usted quiere colaborar con algo, está en libertad y ya vamos a ir cerrando. O con la oración final, vamos a orar que no oramos al principio. Usted, pastor. Vale. Sí, es de suma importancia poder entender la magnitud del nuevo pacto, porque muchas veces, como al principio se hablaba, de que se utilizan cosas del antiguo pacto donde ya hubo un cumplimiento. Nosotros podemos ver a través de la palabra de que también tenemos que tener en cuenta el tiempo de dispersación. O sea, poder entender también que está la creación, nacimiento, Noé, patriarcas, Abraham, jueces, profetas, y en el nuevo pacto empezamos con Jesucristo, la cruz, la gracia y el milenio. Y vemos nosotros, por ejemplo, la obra de expiación, lo vemos ya en el capítulo hebreo, capítulo 8, que habla el mediador del nuevo pacto. Y qué bueno, es interesante de que podamos todos, como siervos de Dios, entender la magnitud del nuevo pacto.
porque eso es lo que nos va a llevar y nos va a esclarecer un poquito, poder entender como que pareciera que ya estamos viviendo un tiempo de apostasía. El otro día yo hablaba por WhatsApp con el pastor Sergio Espera y le hacía unos comentarios, ¿no? Qué bueno sería de que nosotros podamos estudiar un poco y entender, tener bien en claro las profundidades del Nuevo Testamento, o sea, del Nuevo Pacto, Amén. para que la gente entienda, por ejemplo, todas las cosas que se están utilizando en el Antiguo Testamento, que solamente está trayendo confusiones a aquellos que tienen, llegaron a los caminos del Señor, que tienen la fe y que muchas veces son neófitos todavía y no logran entender las profundidades de las Escrituras. Por eso creo que este es un lindo tiempo en que nosotros podamos ser reedificados unos a los otros a través de las Escrituras. Así que es una bendición poder seguir en esto y que Dios siga añadiendo y que Dios siga alineando todo esto, lo que Dios puso en el corazón de cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias por esto y seguramente tomaremos nota con el pastor Sergio y veremos de ir también construyendo, ¿no? Porque Amén. así vamos construyendo este entendimiento y vamos viendo. Obviamente que siempre estará esa sombra en otras personas, en otros ministros, que por ahí no quieren ver el nuevo pacto, porque como dice Pablo a Timoteo, para algunos es un negocio, estar todavía en las sombras. Es un negocio y nosotros tenemos que ver que nuestro negocio son los negocios de nuestro Padre. Amén. Si están con lo que quieren estar, con lo que sí están entendiendo, o con lo que están viendo que por ahí es, que esta es la verdad que el Señor nos está revelando como generación y que seguramente va a traer mucha salud a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las personas que... así que le doy muchas gracias al Señor por sus vidas. Le pido al pastor Javier si puede poner su imagen, así saca una foto. Javi, si estás ahí. Muy bien. Cara de foto, por favor. Muy bien, pastores. Muchas gracias. Los bendigo, los abrazo en Cristo. Ya estamos más que orados en el Señor. Y bueno, los despido en la paz de Cristo, amén. Y nos estamos viendo la próxima. Ya le vamos a mandar el flash, la invitación y veremos si se puede difundir a través del consejo. Paz. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. ¿Puedo hacer una sugerencia? Sí. Me enteré que por Zoom tiene muchos problemas de que se hackean, ¿no? Y al que está en el servidor le causa muchos problemas. Eso es lo que yo me enteré y estuve buscando información que no es muy segura para reuniones y todo lo demás. Es lo que yo busqué. Hay otro que se llama Cisco, con las 2 veces con C, que es mucho más seguro que el Zoom. Así que bueno, ustedes dirán, hermanos, si estamos a su disposición. Sí. ¿No? Lo que ustedes digan. Pastor. Buenísimo. Es una herramientas muy fundamentales. Ahora acabo de poner mi tarjeta de crédito para tener un aula de más de 1 hora, así que vamos a usar, le vamos a poner, ¿sabe? El problema de que se metan los hackers es cuando no se usa clave. Esta como era gratis, se meten igual. Clave, pero en las próximos Zoom le vamos a poner clave para ingresar. Y de esa manera vamos a poder, obviamente, que sea más privado, ¿no? Pero muchas gracias por el dato, es importante. Siempre y cuando, o sea, esto tenga algún costo, todo lo demás, bueno, podemos hacer una ofrenda para poder tener más tiempo, hermano. No te lleves vos solo la bendición de Dios, déjame que nosotros también podemos bendecir. No, porque es difícil, o sea, volver a conectar después. Yo sé que se corta, se pierde el ambiente, se pierde lo que estamos edificando, volvemos a retomar, y la verdad es que no era la cuestión. La verdad que el Señor provee y le damos muchas gracias. Amén. Bueno, gracias. Lo despido. Paz. Muchas Dios te bendiga, Luis. Paz. Saludos. Bendiciones a todos, un gusto así. Paz, hermanos, un gusto. Una gran bendiga bendición. Mucho. Esperen que libero los micrófonos. Ahí está. A ver, ¿se liberaron? No. Ahora yo lo liberé a mano.
Ah, ok. Ahí está, te liberé. Libérenlo si quieren y saluden y nos bendecimos. Hermanos, muchas gracias. Espero que se hayan sentido bien, cómodos, honrados. Hermoso. Gracias, hermanos. Es un honor y un placer en el Señor. Por favor, muchísimas gracias. Igualmente. Cierro. Un abrazo para todos.